pues llevo un rato pensando en cómo iniciar el motoblog, encontrar una forma de entrada, ¿no? Como hacen muchos, pero es que yo realmente cuando lo veo, bueno, pues ya está, lo veo y ya está, pero tampoco es aquello que me enganche, ¿no? De hecho, cuando empiezo a ver un saludo muy generalizado, ya me suena un poco en plan, bueno, ya estamos, influencers, ¿no? Y yo no pretendo ser influencer de nada ni de nadie. Yo me inicié en esta aventura de YouTube porque me animé a grabar en vídeo y me animé a ver, perdón. Y me animé a compartir pues lo que pienso y lo que tengo o lo que pruebo o lo que hago, ¿no? Porque, bueno, yo como cualquiera pues también tengo mis redes sociales y mis cosas y también pues colaboro activamente en algún que otro post de algún moto influencer o motera influencer. Y digo motera influencer pues porque hace un tiempo tuve un desacuerdo. Bueno, pues cuando te metes en estos jardines, igual que en la vida real no todo el mundo te cae bien y tú no le caes bien a todo el mundo, pues aquí pasa lo mismo, pero con la diferencia de que tenemos la herramienta del comentario muy a la mano, muy cerca de poder soltar cualquier mierda y que se malinterprete o que te ofenda directamente y que uno cargue la escopeta, el otro también, y hay ahí un cruce de opiniones. A ver, lo que quiero decir es que cuando uno se mete en estas latitudes y tú te pones a exponer públicamente lo que haces, pues tienes que estar de acuerdo en que habrá gente que compartirá tu punto de vista y habrá gente que no. Esto es así. Y el que no lo comparta o te critique o te haga una crítica, porque criticar sí que sería el hater, ¿no? El que está esperando que digas algo para saltar. Y luego está la crítica de, oye tío, esto que has dicho o esto que has hecho, yo no lo veo así. Y aparte que, porque esto además es sano, esto está muy bien, porque al final yo no creo que nadie tenga la verdad absoluta. Hay gente muy profesional que por su profesionalidad, ¿no? Y porque a lo mejor se dedica a ello y demás, pues tenga una visión más nítida, ¿no? de ciertas cosas, y otros, pues como yo, un usuario mortal que puede pensar una cosa y estar equivocado, ¿no? Entonces, si a mí yo digo algo X, lo que sea, ¿no? Porque yo me equivoco, y si no, ahí tenéis mis vídeos, que soy, que tengo muy mala retentiva para los nombres y que me equivoco al decirlos y que me equivoco hablando y que hago, me equivoco palabras y por no cortar el vídeo, editarlo o volverlo a grabar, pues lo dejo y al final pues dice, oye, a ver, es que al final yo soy así, yo no pretendo ser lo que no soy, ¿no? Entonces la crítica es buena, o sea, la crítica constructiva, ¿no? Oye, mira, pues yo esto no lo veo igual, pero si tú publicas tus cositas en redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y la madre que parió a Panete, y estás solo a expensas de el corazoncito, el like y el oh, qué bien, qué bonita eres, o qué bien lo haces, o qué razón tienes, y solo estás dispuesto a asumir ese tipo de comentarios, y a la mínima que alguien te diga, oye, esto lo podías haber hecho de otra manera, y a raíz de ahí se lió una tangana del copón, en la que además me llevó a visitar su perfil más profundamente e intentar conocer a esta persona y pensar, oye, a lo mejor la he juzgado mal y es una, yo qué sé, ¿sabes? Fue solo un momento, ¿no? La cuestión es que, tú eres una persona que pretendes explotar en redes sociales y a lo mejor tener un extra sueldo o un sobresueldo o incluso dedicarte a esto y entonces pues vas haciendo todo lo posible para que tu cuenta crezca. Entonces esto es algo que yo estoy muy en contra de que haya
mucho, ya no digo chicas porque esto es de chicos y de chicas, porque estoy cansado de ver los muchachos con sus R's, con bambas sin calcetines, pantalones rotos, camiseta de manga corta y eso sí, casco súper guapo con pantalla fotocromática de colorines y guantes de motocross y fotos de postureo con cambios de cara así lentos y transmisiones y musiquita así en tendencia con realmente muy bien grabados, porque esta peña al final pues tiene muy buena mano grabando o tiene videomakers de estos que se dedican a hacerles los vídeos. En cualquier caso, muy guay, o sea, a nivel cinematográfico chapó, pero claro, a nivel motero es ¿dónde vas, nen? ¿Dónde vas haciendo ahí un caballito de 10 metros vestido así? ¿Dónde vas sacando la rodilla en una curva con unos tejanos cortados por aquí por la pierna? ¿Dónde vas? De igual manera en las chicas, y esto por favor que nadie lo entienda como si fuera un micromachismo, porque yo vamos, súper orgulloso de tener compañeras moteras y de salir con chicas que van en moto, pero que van en moto que son una más, o sea, que se equipan correctamente y que no necesitan equiparse para mostrar sus exuberancias, ¿vale? Y pues bueno, pues tenerse atractivo, porque a mí al final esto también me parece una falta de respeto hacia las demás chicas, tener que explotar tu sexualidad para que tu cuenta de Instagram o tu cuenta de YouTube crezca. A mí esto pues me parece una falta de respeto hacia las otras chicas. ¿Sabes qué necesidad tienes de ir con unas mallitas súper apretadas que te marquen todo el culamen, que se te vean ahí, que se te marquen todo el pecho y ¡guau! ¡Qué guapa soy! Y ojo, y pobre de ti que le digas, oye chica, igual así no es la manera más correcta de ir en moto, porque si te caes vas a mudar la piel entera y ¡buah! Se destapa las porque lo que le has dicho es machista. Bueno, en fin. Bueno, esta es mi pequeña reflexión en lo que se refiere a influencers y como alguno por ahí llama influmierders. Yo no quiero llamar influmierder a nadie porque no tengo ganas de aludidos y no tengo ganas de que me vengan y me digan, oye, tal, tú has dicho. Bueno, entonces pues eso, yo cuando hablo de lo que conozco y que aun conociéndolo a lo mejor no tengo toda la verdad o absoluta y tal. Hay algunas cosas pues que bueno, pues que caen por su propio peso, pues yo qué sé, ¿no? Pues porque si tengo esta moto y llevo 20.000 kilómetros con ello, pues sabré un poquito cómo va la moto, ¿no? Y si llevo, qué sé yo, este casco y lo he llevado muchas salidas en verano, en invierno y tal, pues creo yo que tendré una opinión bastante concreta de cómo va ese casco y entonces podré decir, como yo siempre he dicho y en otros vídeos lo podréis comprobar, lo que yo digo no va a misa y no es religión y no es una verdad absoluta, es mi opinión personal. A ver, ¿esto dónde va ahora? Hacia la izquierda. Vamos a hacer un poquito de carretera. Hace unos días seguía un track que se metía por aquí. No os metáis. Esto es una puta... Está por ahí, en una línea negra, no sé si lo podéis ver. Bueno, eso es para una moto de enduro. No os metáis jamás con una trail por ahí, si sois alguno de por aquí de la zona, porque avanza un poquito complicado, pero llega un punto en el que hay unos escalones así, literalmente. Con unas roderas de más de 1 metro de profundidad y imposible. Mira que sé que la pista luego un poquito más adelante mejora porque se puede ver, no sé si desde aquí,
un poquito más adelante se ve que la pista continúa por aquí, digamos que va paralela a esta pista pero por debajo, y se ve impresionante, pero es para hacer con una moto de enduro, no hay más. Pues hoy voy a intentar hacer un resumen rápido de lo que yo llevo en mi moto, de lo que yo llevo montado y por qué lo llevo montado. Entonces hoy la idea es, en una de estas que vea un sitio un poquito en condiciones, tranquilo y demás, pararé y os voy a enseñar pues las 4 o 10 cosas que yo llevo montadas en la moto y por qué. Porque hay por ahí gente que indica los 10 mandamientos de la 890. Opinión respetable como todas, pero claro, yo hay cosas que comparto y otras que no, y hay cosas que a mí me van bien y cosas que no. Y entonces hoy pues os enseñaré mi moto. Hoy no. Sus 4 cosas que lleva. Mañana. Repaso con la cámara y os lo enseño. Bueno, pues 13 minutos y medio de vídeo y no he empezado a hablar del tema de las chuches de la moto. Así que dejo el vídeo en este punto y en el siguiente vídeo os hablo del tema de las chuches de la moto. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros y esas cosas. Y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!